imágenes son realmente conmovedoras, impactantes. Es un gusto recibir esta mañana. No es la primera vez que está en este programa. Roberto García, les decíamos, es doctor en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Bienvenido, un gusto recibirte. Muchas gracias, Ana María, y muchas gracias sobre todo por la oportunidad. Más allá de la responsabilidad que me pones de decir que soy un experto. Bueno, Sigo la historia de Centroamérica. Pero de es cierto Latina. que seguís la historia de Centroamérica, has trabajado mucho en lo que ha ocurrido en Guatemala, en la injerencia de Estados Unidos y de la CIA, en toda América Latina, pero creo que hay algunos países que son íconos de esa intervención y Guatemala es un ejemplo. Y cuando uno revisa hoy cuál es la realidad de Guatemala, porque ahora vamos a hablar de qué pasó puntualmente aquí, en este irónico hogar seguro, donde murieron estas adolescentes, lo que está pasando en Guatemala es lo que ha sido su historia, ¿no? Es decir, desigualdad, pobreza, marginación. Sí, lamentablemente ha sido un Estado construido de manera muy débil, estructuralmente fallido, podríamos describirlo, donde la intervención de Estados Unidos ha sido, definitiva en algunos episodios clave de la historia política, donde no nos olvidemos que ya han acontecido otros episodios de quemas, ¿sí? Por ejemplo, en la Embajada de España en 1980 o en 1960, un hospital psiquiátrico que fue quemado con 1.500 personas allí adentro. No murieron todas, pero en aquella oportunidad después se descubrió que la quema respondía a la posibilidad de destruir los archivos por medio de los cuales más tarde, en el año 2010, se confirmó que un médico estadounidense había estado inoculando enfermedades a los guatemaltecos. Razón de más para que en el año 2010, por segunda vez, el gobierno de los Estados Unidos le pida perdón institucional y oficialmente al gobierno de Guatemala por haberse descubierto ese experimento. La primera ocasión en la que el gobierno de Guatemala le pide perdón, el gobierno de Estados Unidos le pide perdón a Guatemala es en el año 1995 por la recordada intervención de la CIA que fraguó un golpe en contra de un proceso democrático que tenía lugar en ese país a mediados de los años 50 y que vino a provocar este declive en el que estamos hoy. Sí, y esto que ha pasado, que es la información que ha salido a todo el mundo, que en este hogar donde hay 400, en realidad hay más de 700 adolescentes en un hogar donde caben 400. Estas jóvenes que están acá producto de ser víctimas de situaciones de abuso sexual, de violencia intrafamiliar, es decir, y están allí y denuncian, estando allí, que están siendo maltratadas y abusadas, y en esa protesta ocurre esto que pasó, ¿no? Sí, es el resultado de un Estado construido sobre la base de la exclusión. O sea, claro, precisamente por eso es que ellas están allí junto a otros adolescentes. ¿Sí? En un hogar en el que se había denunciado, y por eso la responsabilidad del Estado es notoria, se había denunciado ya en el año 2013, en el 2015, en el 2016, y un Estado que no tomó medidas. O sea, el Ministerio Público denunció, a raíz de varias investigaciones, que las internas no solo estaban siendo vejadas, vendidas, maltratadas desde todo punto de vista físico y moral, sino que además estaban comiendo con gusanos, comida, ¿sí? Con cigarros, gusanos, excrementos, etcétera, etcétera. Entonces, y producto de esas situaciones que ellas organizan esta protesta, ¿no? Así es, una protesta que es el resultado también no solo de eso, sino de la necesidad de obtener visibilización en un Estado que ha sido históricamente construido en base al machismo, al racismo, un Estado contrainsurgente, que no nos olvidemos que inventó, entre comillas, la práctica de la desaparición forzada en América Latina en el año 1966, que ejecutó operaciones de tierra arrasada, que practicó el genocidio. Entonces, en un Estado machista y patriarcal por excelencia, es completamente entendible que los funcionarios del Estado, que debían proteger a esas víctimas, dejaran que se quemaran intencionalmente, porque cuando prendieron fuego uno de los colchones, una de las internas, alguien había cerrado con llave y alguien había colocado un candado. Hoy por hoy se conoció un audio donde uno de los, aparentemente de los que estaba encargado de la custodia, dice que se mueran, que se pudran.
Pero aparte de eso, el presidente de la República... Jimmy Morales. Jimmy Morales, que ahora vamos a explicar un poco quién es Jimmy Morales y cómo llegó a la presidencia de la República. No participó, no atendió el asunto en esa mañana y no atendió el asunto hasta la noche en la que leyó un comunicado con su clásica final, bendiciones para todo el pueblo, y haciendo responsable a toda Guatemala de lo que en realidad era la responsabilidad pura y exclusiva del Estado, que oficialmente no había cumplido con lo que tenía que cumplir. Pero por otra parte, Jimmy Morales, porque esto produjo otra serie de protestas y el asesinato de algunos policías en otro centro de reclusión de varones, mientras que Jimmy Morales tardó varios días en ir a conocer a las víctimas, o en ir, mejor dicho, a conocer los familiares de las víctimas y ir a visitar. Sí, porque en el hospital había 12 adolescentes que pudieron salvarse, ¿no? Exacto. Aunque tienen quemaduras muy severas. Claro, o sea, en un principio fueron 19, después ascendió a 37, después a 40 y ya estamos en 43, ¿sí? Más las secuelas, las fallecidas, más las secuelas de los que están allí. Ahora bien, en una actitud claramente descriptiva de quién es y a quién representa, sin embargo sí se presentó enseguida a visitar o participó del sepelio, tanto él como el vicepresidente de la República, de los policías, ¿sí?, que cayeron abatidos en otro centro correccional por parte de también otros internos. Una actitud bien diferente, ¿sí? Ahora bien, Jimmy Morales es presidente desde hace un año y poquito, asumió en enero del año 2016, luego de un proceso complejo, eleccionario. Sí, él es licenciado en Administración de Empresas, trabajó como actor, y ese proceso eleccionario lo catapultó a la presidencia del país en un proceso que marcó que la mitad de la población del país no participara. No fuera a votar. De esa mitad, ¿sí?, que votó, él sacó el 60 y poco % de los votos. O sea que estamos hablando de una franja mucho menor. A su vez, esas elecciones fueron elecciones producidas en un contexto político de gran tensión, porque el presidente anterior, que era un ex militar, un ex oficial de inteligencia militar que había participado en prácticas genocidas en los años 80, había creado toda una red, o mejor dicho, había trabajado en torno a una red de desfalco del Estado. O sea, las arcas del Estado al servicio de los intereses privados, que esa es otra de las características de los estados centroamericanos y en particular de Guatemala, desde el siglo XIX y durante todo el siglo XX, con la excepción de la primavera democrática de los años 40 hasta mediados de los años 50. No es una casualidad que cuando uno ve lo que son los datos, las cifras de qué ocurre con la población guatemalteca, es impactante. Más del 60% de la población está excluida, los niveles de pobreza son altísimos. Trepan hasta el 80. Exactamente. En un país que ha tenido cierto crecimiento económico, pero ese crecimiento económico no ha impactado sobre la población ni sobre la distribución de la riqueza. ¿Qué pasa hoy con Guatemala en este escenario en el que está Donald Trump como presidente de Estados Unidos, ¿no? Claro, a todo esto, todo esto se le suma un presidente interesante para analizar las relaciones de Estados Unidos con América Latina, ¿no? Porque es un presidente que a punta de tweets nos hace revivir las viejas épocas, ya no de la Guerra Fría, sino del corolario Roosevelt, a la doctrina Monroe, o sea, la época del gran garrote, la diplomacia del dólar. O sea, porque él exhibe las características que han pautado las relaciones de los estadounidenses con los latinoamericanos. Son gente inferior, que no se sabe gobernar, habitualmente de piel oscura y sangre caliente, impulsivos, en buena medida inferiores, ¿sí? Entonces, en ese contexto, importa destacarle a la audiencia que viven en los Estados Unidos 3,5 millones de guatemaltecos, el 70% indocumentados. Y esos 3,5 millones de guatemaltecos que viven en los Estados Unidos, que están siendo permanentemente deportados, ya durante la administración de Obama fueron muchos miles, ¿sí?, y ahora eso va a crecer, ingresan al país, a Guatemala, o sea, como derivado de su trabajo en los Estados Unidos, 7.200 millones de dólares al año. O sea que, en buena medida, los ingresos del Estado, los ingresos de muchas familias en Guatemala dependen de lo que generan sus familiares excluidos de Guatemala, de México y de todos los países de Centroamérica. Las famosas remesas. Exacto, ¿sí? Entonces, buena parte de las familias en Guatemala dependen de lo que envían las remesas. Al ritmo que se están regresando los guatemaltecos que viven en los Estados Unidos y en este escenario,
es complicado. Sobre todo teniendo en cuenta que el Estado ha criminalizado permanentemente la protesta. Quiero recordarle a la audiencia en ese contexto que 2 semanas antes de lo acontecido... Del hecho aquí en el Hogar Seguro. En el Hogar Seguro, ¿sí? Que de seguro no tenía precisamente nada. Es como una especie de hogar de INAU. Sería de INAU en Uruguay. Exacto, ¿sí? Unas 2 semanas antes, en un contexto de creciente movilización social, sobre todo de indígenas, que reclaman que sus tierras no sean aprovechadas por empresas hidroeléctricas y por empresas mineras, ¿sí? Que quieren quitar los recursos naturales de determinados sitios, en algunos casos ancestrales, o que históricamente han pertenecido a esas etnias, sobre todo los mayaquiches, fueron criminalizados oficialmente del Estado, un Estado construido en base al anticomunismo, y la gente que está detrás y que ha apoyado la candidatura de Jimmy Morales, que se trata de una asociación, entre otras, de militares retirados que participaron de las prácticas genocidas, una asociación que se llama Avemilgua publicó un comunicado muy duro, propio de los años 60 o 70. ¿Sí? ¿Con qué contenidos? En contra, ¿sí? de la movilización social, en contra de los magistrados, en contra de la comisión que investiga los hechos de corrupción en el país, en los contenidos de la guerra ideológica más cruda de la Guerra Fría, en los contenidos del enemigo interno. ¿Sí? Y es tan impactante porque yo revisaba un poco la prensa a partir de lo que pasa en Guatemala y materiales también que vos me mandaste. Hubo algunas protestas internacionales, apareció en la prensa española, en Argentina hubo una movilización frente a la Embajada de Guatemala en Buenos Aires, pero aquí también, pero realmente bastante poco, ¿no? Entonces, a ver, ya en Guatemala, a raíz de este hecho, ya hay algunos funcionarios que fueron procesados, como decíamos, por homicidio culposo. 3. Pero ¿qué más va a pasar? Claro. ¿Qué va a pasar con todas las demás adolescentes que están viviendo en este hogar que se las somete a este tipo de torturas, de malos tratos, de vejaciones? Van a volver a vivir ahí, sin estas 40, seguramente con 40 nuevas que van a llegar. Y cada tanto este tipo de situaciones se van a volver a repetir, ¿no? Es decir, las protestas, ¿no? de todas las que están allí internadas por esta situación, ¿no? Lamentablemente, la impunidad ha caracterizado la historia institucional de Guatemala, sobre todo en el siglo XX. La intervención de Estados Unidos en aquel momento, en el año 1954, abortó un proyecto revolucionario, abortó una reforma agraria que le estaba sacando tierras a una poderosa empresa estadounidense. Y bueno, y ya como lo vemos en los diferentes documentos, desde aquel momento los terratenientes ya tenían una gran esperanza de vengarse con aquellos que le habían quitado las tierras para entregárselas gratuitamente a los indígenas. Quiero repasar en un resumen que hice antes de preparar esta nota entre ayer y hoy, los 9 puntos por medio de los cuales para mí el Estado tiene una razón, tiene una culpa institucional muy clara y muy evidente, que bueno, que nos coloca en un escenario donde el presidente y el vicepresidente deberían renunciar, ¿sí? En primer lugar, el Estado fue el que creó los centros para llevar a esos menores, ¿sí? Que son resultado de la exclusión y resultado de otro tipo de vejámenes que hacen a la sociedad. Y que se suponía que los tenía que las tienen que proteger. Ahí hay una primera cuestión. El Estado creó y por eso los internó allí. Hay otra segunda, ¿sí? Bueno, porque llegan, ¿verdad? Pero el Estado le impuso la institucionalización, ¿sí? Los sacó de la calle y los llevó allí. En tercer lugar, el cuidado de esos centros es resorte del Estado. Sí, son todos funcionarios públicos estatales. En cuarto lugar, el Estado fue muy fuerte para aplicar la fuerza y muy débil para protegerlos, ¿sí? Dejó que se incendiaran. Es interesante lo que vos decís, ¿no? Es decir, dejó que se incendiaran muy fuertes en la respuesta, muy débiles para defender a los más débiles. Y para darles de comer. Aparte son, o sea, chicas y chicos en sector de vulnerabilidad extrema. Yo quiero que la audiencia piense, o sea, que a ver, siempre les trato de decir a mis alumnos, si uno se acostumbra a ver las cosas que ve en Centroamérica, uno considera que acá no hay pobres. Verdaderamente es una pobreza ancestral, radical, pero extremadamente radical. Pobreza
desde todo punto de vista. Sí, son 500 años de pobreza. Sí, sí, sí. Es un Estado que no hizo nada con las anteriores denuncias que se venían sucediendo para que este hogar fuera cerrado. Pero aparte, fueron funcionarios del Estado los que colocaron la llave y el candado. Es gravísimo, ¿no? O sea, es una impunidad sublevante. Séptimo lugar, el Estado no atendió rápidamente a las niñas. Octavo lugar, el Estado no tiene servicios de salud para atenderlas. Eso es increíble, ¿no? Varias de las sobrevivientes están viajando a los Estados Unidos para recibir atención. Sí, sí, sí. Novena, ¿sí? El Estado ocultó información. No tenía información de quiénes estaban allá adentro. O sea, que formaba parte de un proceso de detenciones arbitrarias que han pautado la historia del país. Y por otra parte, también quiero decir, para que la audiencia tenga en consideración, Guatemala en los últimos años, en los últimos 10 años, según cifras de Naciones Unidas, ha invertido $0,65 por niño o adolescente por año, ¿sí?, para atender la vulnerabilidad social, ¿sí?, en el país. A diferencia, por ejemplo, de otros países centroamericanos que también son pobres, como Panamá o Costa Rica, que invierten $4. O sea, que es muy poco, pero ahora Guatemala es mucho menos para atender una situación realmente dramática. Sí, por estos días he estado entrando en la página de la presidencia de Guatemala y bueno, y hay que ver lo que dice el presidente Jimmy Morales, ¿no? Concentra su discurso en hablar de la importancia de la educación, concentra su discurso en la importancia de sacar a los indígenas de la pobreza, pero en la realidad y en los hechos esto es lo que está sucediendo en Guatemala, ¿no? Si uno entra a lo que plantean los organismos internacionales, los títulos sobre Guatemala siempre rondan en Guatemala sin avances, Guatemala sumido en la pobreza, en los peores índices de desarrollo humano. Es bastante impactante, duro, ¿no? De Guatemala a Guatepeor, es el dicho muy popular más común, ¿no? Aquí en Centroamérica. Pero quiero decir que más allá de que el Estado guatemalteco haya reconocido, entre comillas, bueno, las prácticas de genocidio, haya, en fin, investigado diferentes comisiones los crímenes cometidos, también es un país con una tradición de lucha muy importante, ¿sí?, donde mínimamente en algún momento de su historia se han intentado construir cosas. Quiero recordarle a la audiencia que en el año 2013 el único presidente o el único gobernante de la historia de América Latina que intentó ser o fue llevado a un tribunal para ser juzgado por crímenes de genocidio fue un ex gobernante guatemalteco, Efraín Ríos Montt. Después el proceso quedó en suspenso, pero es el único en la historia de América que, ocupando la primera magistratura, por lo menos fue sentado y fue obligado a escuchar durante muchos días los testimonios de algunos sobrevivientes de las prácticas genocidas cometidas por el Estado guatemalteco en los años 80. Que quiero recordarle a la audiencia, ya para terminar, que ese gobernante y los anteriores habían sido calificados como grandes demócratas por el gobierno de los Estados Unidos. Gracias, Roberto. La seguimos en cualquier momento. Ha sido un gusto recibirte esta mañana. Gracias a ti, Ana María.